Buen día, mi nombre es Catalina. Junto a mi compañero Sebastián Sarria le vamos a explicar los intervalos de confianza. Primero que todo, un intervalo de confianza es un rango de valores utilizado para estimar la posición de un parámetro poblacional desconocido como la media, la proporción o la desviación estándar con un nivel de confianza predeterminado. Existen 5 tipos de intervalos de confianza que nosotros decidimos colocar. El primero es el intervalo de confianza para la media, el cual se utiliza para estimar la media poblacional y se basa en la distribución normal o de t-student. El siguiente es el intervalo de confianza para la proporción, el cual se emplea para estimar la proporción poblacional P de una característica categórica. El siguiente es el intervalo de confianza para la diferencia de medias, que se utiliza cuando se comparan dos poblaciones y se busca estimar la diferencia entre sus medias. El intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, se emplea para comparar dos proporciones poblacionales. Y finalmente el intervalo de confianza para la mediana. A diferencia de los intervalos ya vistos de confianza anteriores, pues no se basan en supuestos de normalidad, sino se utilizan para estimar la mediana poblacional. Mi compañero les va a explicar cómo se calculan y cómo se aplican. Vale, ¿cómo se calcula y cómo se aplica? Tenemos que tener en cuenta que para calcular un intervalo de confianza se utilizan fórmulas específicas que dependen del tipo de parámetro y la distribución de la muestra. Por ejemplo, para estimar la media utilizamos la fórmula media muestral, le sumamos o le restamos el valor crítico y eso lo multiplicamos por el error estándar de la media. Los intervalos de confianza se utilizan para estimar un parámetro desconocido y evaluar la precisión de la estimación. También se utilizan como la toma de decisiones y la comparación de diferentes grupos o muestras. Un ejemplo de ellos es suponer que deseamos estimar la edad de todos los estudiantes de una escuela. Para ello tomamos una muestra aleatoria de 50 estudiantes y calculamos un intervalo de confianza del 95%. Vale. Ahora vamos a hablar sobre qué son las hipótesis. Una hipótesis es una propuesta que, aunque no puede ser verdadera, se adopta temporalmente hasta que obtenga información que demuestre lo contrario. Existen dos tipos de errores en la hipótesis. El error tipo 1, donde es falso rechazar x sub 0 cuando esta es verdadera. Y el error tipo 2 es un falso negativo, aceptar x sub 0 cuando esta es falsa. Hipótesis. En la inferencia estadística existen dos aproximaciones complementarias: pruebas de hipótesis y estimación. Las pruebas de hipótesis evalúan la probabilidad asociada a la hipótesis nula h sub 0 de que no hay un efecto o diferencia. En la imagen podemos observar nuestro nivel de rechazo y nuestros niveles de confianza. Listo, entonces para continuar les voy a explicar los objetivos, los cuales son los datos recopilados durante una investigación médica. A menudo se utilizan para comparar el impacto de varias acciones o circunstancias como tratados versus los no tratados. Algunos casos normales versus los enfermos, aunque existen numerosas opciones para llevar a cabo esas comparaciones que dependen principalmente del diseño del experimento, el tipo de datos y escalas de medición, el número de muestras y las soluciones estadísticas utilizadas. ¿Lo puedes bajar, por favor? Existen principalmente dos aproximaciones de pruebas de hipótesis y estimación. A continuación voy a explicar los pasos principales para desarrollar la hipótesis.
Primero se desarrolla la hipótesis y la alternativa. La hipótesis de trabajo, por ejemplo, que esté en un tratamiento que es mejor que el control o que este procedimiento tiene menos morbilidad. Generalmente se contrasta con la hipótesis estadística, que supone que no existe tal impacto o distinción. El segundo paso es el diseño experimental, el cual se basa en los tipos de datos y la cantidad de grupos que se comparan determinan la prueba estadística adecuada. El estadístico de la prueba en cuestión es la cifra que resulta de usar la prueba, aplicarla a las fórmulas en los datos recolectados, en este caso sería el de Z. El estadístico de T-Student, la R de Person y la F del análisis de variancia IC2. Y pues hasta aquí les explicamos los intervalos de confianza. Agradecemos su tiempo. Que tengan buen día.